Bueno, vamos a ver la última parte de enlace covalente. En esta parte vamos a diferenciar dos tipos de enlaces dentro de lo que son los enlaces covalentes, que van a ser los enlaces covalentes polares y no polares. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta molécula, que es la molécula de hidrógeno 2, recordemos que los dos átomos de hidrógeno lo que hacen es compartir un par de electrones. Por eso forman un enlace simple. ¿Qué pasa? Si bien estos dos átomos tienen su electronegatividad, que no es tampoco pequeña, es más o menos 2,1, ellos de alguna manera tiran de ese par de electrones con la misma fuerza, este y este. Por lo tanto, ninguno de los dos se queda o trata de quedarse con ninguna parte del electrón del otro porque no puede, porque los dos tienen la misma fuerza. Por lo tanto, este enlace covalente que se forma es un enlace covalente al que vamos a llamar no polar. Y justamente va a tener ese nombre en comparación con este de acá, de este ejemplo, que va a ser un enlace covalente polar. Esta otra molécula tiene también hidrógeno, pero tiene flúor. Este es el fluoruro de hidrógeno. En el fluoruro de hidrógeno también se comparte un par de electrones entre el hidrógeno y el flúor. El flúor completa su octeto justamente al compartir ese par de electrones. Pero ¿qué es lo que pasa? El flúor, que es mucho más electronegativo que el hidrógeno, trata de quedarse con este par de electrones. Si pudiera, se lo quedaría enteramente, y de esa manera se formaría un compuesto iónico, donde el flúor quedaría cargado negativamente y el hidrógeno positivo. Bueno, no llegan a ese extremo, entonces siguen compartiendo el par de electrones, pero hay un cierto desplazamiento de la nube de electrones hacia el flúor y eso genera sobre la zona del flúor una cierta densidad de carga negativa, que sería como la partecita del electrón que se queda el flúor. Por lo tanto, si de este lado se queda esa densidad de carga negativa, ¿qué le pasará al hidrógeno? Que es como que de alguna manera pierde partecita de su electrón y quedará con la misma densidad de carga positiva. Cuando uno mira entonces esta molécula, el fluoruro de hidrógeno, esta molécula sí es una molécula polar porque netamente tiene siempre una zona negativa en la molécula y una zona positiva. Por supuesto que están alejadas, ¿no? En este caso la zona positiva sería sobre el hidrógeno y la zona negativa sería sobre el flúor. Esta densidad de carga, esto tiene un número que se puede calcular perfectamente. ¿Cómo se cuantifica esta, esta polaridad? A través de un concepto que es el momento dipolar. El momento dipolar es una multiplicación entre la carga y la distancia que las separa. Cuando hablamos de carga, sería cualquiera de las cargas, la positiva o la negativa. Este número va a tener un valor positivo, ¿verdad? Entonces acá siempre se trabaja con un valor absoluto de carga, que es justamente esta densidad de carga que nosotros tenemos acá como separando estas dos partes de la molécula. Y R es simplemente la distancia que existe entre los dos átomos. Este momento dipolar se explicita con un vector. Un vector, o sea, físicamente se lo muestra con un vector. Un vector es esta especie de flecha que nosotros dibujamos acá, que nace en la zona positiva de la molécula, por lo tanto nace en el hidrógeno, y se dirige con la punta de la flecha hacia la parte negativa de la molécula. Ese vector tiene una magnitud, que justamente es la magnitud del momento dipolar, y tiene una dirección. Los vectores se pueden operar matemáticamente también. Entonces, nosotros vamos a ver que después, dentro de una molécula donde puede haber varios vectores, vamos a tener que sumarlos a esos vectores como si fuesen fuerzas para llegar al valor del momento dipolar o por lo menos a decidir si hay un momento dipolar igual a cero o distinto de cero en una molécula. Entonces, en estos dos ejemplos nosotros vemos esta molécula, que es una molécula polar, que va a tener un momento dipolar distinto de cero, y esta molécula, que es una molécula no polar, y que justamente su momento dipolar va a ser igual a cero. ¿De qué va a depender entonces que un enlace sea polar o no polar?
Simplemente de la diferencia de electronegatividad que tengan sus átomos, los átomos que están compartiendo esos pares de electrones. Si evidentemente la diferencia de electronegatividad no existe, estaremos en presencia de enlaces covalentes no polares. Y si los átomos son diferentes con diferente electronegatividad, seguramente el enlace, estamos hablando del enlace covalente, será un enlace covalente polar que podremos cuantificar a través de lo que es el concepto de momento dipolar. Nosotros no vamos a hacer cálculos con esto, o sea, esto se los cuento, pero digamos no vamos a determinar momento dipolar de las moléculas. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos moléculas polares, como esta que mostramos antes, el fluoruro de hidrógeno, es importante que veamos cómo se van a comportar cuando ellas están juntas unas con otras. Fíjense que van a orientar sus zonas positivas hacia las zonas negativas de las otras y al mismo tiempo, bueno, las zonas negativas hacia las zonas positivas, y eso les va a permitir mantenerse unidas. Esto va a ser muy importante porque va a generar una fuerza intermolecular entre ellas que las va a mantener unidas y que va a permitir, por ejemplo, que los compuestos polares existan en estado líquido o en estado sólido gracias a esas fuerzas que las mantienen juntas y que va a ser una fuerza que va a estar presente gracias a la polaridad permanente que existe en estas moléculas. Por otra parte, si estas moléculas se colocaran en un campo eléctrico, es decir, acá tengo una placa positiva y acá tengo una placa negativa, se moverían de manera de orientar sus cargas hacia eh, la placa opuesta, ¿verdad? Si acá tengo la placa positiva, las moléculas tratarán de orientar hacia ella sus cargas negativas. Y si acá tengo una placa negativa, las moléculas tratarán de orientar hacia ella sus partes positivas. Esto tiene mucha importancia a nivel, sobre todo analítico, porque permite, por ejemplo, separar sustancias polares de no polares. Debido a su polaridad, también permite solubilizar sustancias. O sea, es una propiedad muy importante el momento dipolar que pueda tener o no una sustancia. Muy bien, ¿importa la geometría de una molécula para ver si la molécula a su vez es polar o no polar? Sí, importa mucho, porque justamente la geometría es fundamental para decidir si una molécula es polar. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en esta molécula que es el fluoruro de hidrógeno, o sea, yo les podría preguntar, ¿el enlace covalente que existe entre el fluoruro y el hidrógeno es polar? Sí, me van a responder porque hay una diferencia de electronegatividad, se genera este vector, que de alguna manera cuantifica el momento dipolar. Pero yo también les podría preguntar, ¿esta molécula, el fluoruro de hidrógeno, es polar? Y ustedes me tienen que decir que sí, que es polar, porque no hay otra alternativa, porque tiene un enlace covalente polar y tiene un momento dipolar. Entonces, la molécula es polar. Perfecto. Pero ahora miremos estos ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que nosotros ya sabemos cuál es su estructura, porque lo vimos con la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de valencia, tiene una geometría lineal, tiene estos dos enlaces dobles entre el carbono y el oxígeno. Entonces, ¿cómo hace uno para mirar la polaridad que podría tener esta molécula? Lo primero que miramos es el enlace. El enlace carbono-oxígeno es un enlace polar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, acá se genera un momento dipolar que va en esta dirección, que nace en el carbono y se va hacia el elemento más electronegativo, que es el oxígeno. Este vector tiene una dirección y una magnitud. Hacia este otro lado tengo exactamente lo mismo, un carbono unido por un doble enlace a este oxígeno. Este vector tiene exactamente la misma magnitud, pero la dirección opuesta. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos vectores? Me da exactamente 0. Por lo tanto, esta molécula
Si bien tiene una densidad negativa sobre este oxígeno, densidad negativa sobre este oxígeno y densidad positiva sobre el carbono, por la simetría que tiene, en realidad termina siendo una molécula no polar. Si bien cada enlace carbono-oxígeno es polar, la geometría lineal de la molécula hace que se cancelen estos dos momentos de cada uno de los enlaces y que me dé una resultante igual a cero. Por lo tanto, la pregunta de si esta molécula es polar o no polar, la respuesta es esta molécula es no polar, a pesar de que sus enlaces covalentes son polares. ¿Qué pasa con otra molécula parecida también de 3 átomos, como es el agua? Cuando nosotros vemos esta molécula en geometrías, incluso la vimos en hibridación en el video anterior, esta es una molécula que está comprobado que es angular, porque tiene una geometría tetraédrica. Entonces el oxígeno y los hidrógenos se ubican formando un ángulo de 104,5 grados. No es una molécula lineal, como es el caso del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno es más electronegativo que cada uno de los hidrógenos. Por lo tanto, él trata de quedarse con los pares de electrones, o por lo menos los atrae más hacia él. Entonces, en la zona del oxígeno se genera una densidad de carga negativa. Y por lo tanto, en la zona de los hidrógenos se genera una densidad de carga positiva. Este vector que nosotros vemos acá es el que cuantifica de alguna manera este enlace covalente oxígeno-hidrógeno. Nace en el hidrógeno y se dirige hacia el oxígeno. Este vector nace en el hidrógeno y se dirige hacia el oxígeno. Cuando nosotros sumamos estos dos vectores, que por ahí lo podemos hacer después en las clases de consulta de problemas, vamos a ver que la resultante es este vector que dibujamos acá, que lo podemos dibujar acá arriba. No hay problema donde lo dibujemos, pero más o menos este vector es la resultante de sumar estos dos vectores. Entonces, esto tiene una dirección y una magnitud. Por lo tanto, acá hay un momento dipolar. No es cero este valor. Cuando yo sumo estos dos vectores no me da cero, me da esto. Bueno, en el caso del agua, el momento dipolar da 1,87, que es un valor muy alto y que va a explicar una serie de propiedades que tiene el agua, sobre todo como disolvente. Si miráramos la molécula teniendo en cuenta las densidades electrónicas, bueno, veríamos que hay una densidad electrónica negativa sobre el oxígeno muy importante y una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos. Entonces, esto como molécula es polar. Esta molécula es polar, tiene un momento dipolar distinto de cero. Entonces, en la molécula agua no solamente los enlaces son polares, sino que además la molécula en sí misma es una molécula polar. Tiene una o sea, tiene un dipolo que consideramos permanente. Entonces, la pregunta que me había hecho al principio, ¿la geometría importa? Sí, importa muchísimo. Para decidir si una molécula es o no polar, tengo que conocer cómo son los enlaces covalentes y tengo que conocer la geometría. De lo contrario, no voy a poder decidir si la molécula es polar o no polar. Acá tenemos dos ejemplos más. Un ejemplo que también ya hemos visto, que es el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3. Esta molécula la vimos también cuando vimos hibridación, vimos que es una molécula tetraédrica. El nitrógeno tiene a su vez un par de electrones libres. Bueno, en este caso, ¿quién es el más electronegativo? El nitrógeno. Los hidrógenos son menos electronegativos. Entonces, fíjense que los vectores se dan en esta dirección, todos hacia el nitrógeno, del hidrógeno hacia el nitrógeno, ¿sí? Cuando estos vectores se suman, que es lo que les digo, después lo podemos ver en la práctica, me da esta resultante, esto que está acá. Esto es un momento dipolar que tiene una magnitud y una dirección. En este caso, para el amoníaco es 1,46. Esta D mayúscula es la unidad que se utiliza para el momento dipolar, que es el debye. Entonces, esta molécula es polar. Los enlaces son polares
y a su vez la molécula, por la geometría que tiene, también es una molécula polar, donde se va a concentrar la carga negativa en la zona del nitrógeno y las cargas positivas en la zona de la base de la pirámide, que es donde están los hidrógenos. Bien. Esta molécula, que es el trifluoruro de nitrógeno, tiene al flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla, y al nitrógeno. Los dos muy electronegativos, pero el flúor más que el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa con los momentos dipolares? Vienen exactamente en dirección opuesta, del nitrógeno al flúor, del nitrógeno al flúor, del nitrógeno al flúor. Cuando se suman estos momentos dipolares, me da esta resultante que estoy viendo acá abajo, que es una flechita más chiquita, quiere decir que el momento dipolar es más pequeño, y tiene esta dirección. Es decir, que hacia abajo de la pirámide, digamos, estarían las cargas, más cantidad de cargas negativas. En este caso es 0,24 de Bay, es mucho menos polar, podríamos decir, que esta, ¿sí? que el amoníaco. Aún así, digamos, yo en la base de la pirámide, que es donde están los flúors, voy a tener las cargas, la mayor densidad de carga negativa, y en la parte superior voy a tener las densidades de carga positivas. Aún así, esta molécula es polar. Las diferencias, en todo caso, tienen que ver justamente con las diferencias de electronegatividades que hay entre los átomos que forman estas moléculas. Pero bueno, acá otra vez la geometría me ayuda a decidir si la molécula va a ser polar o no polar. Ambas moléculas son polares. Acá tenemos esta tabla con algunos momentos dipolares de algunas moléculas que por ahí es interesante por ahí comparar. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tengo todos los halogenuros de hidrógeno, o sea, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Todas moléculas con enlaces covalentes polares. ¿Qué es lo que veo? Que los momentos dipolares van disminuyendo notablemente a medida que bajamos en la tabla periódica por el grupo de los halógenos, ¿no? Que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Qué es lo que me está mostrando esto? En realidad que la diferencia de electronegatividad entre estos halógenos y el hidrógeno es cada vez menor. O sea, la gran diferencia de electronegatividad está acá, y estos enlaces, si bien son polares, son cada vez menos polares. ¿Por qué? Porque estos átomos, que son cada vez más grandes, son menos electronegativos. ¿Qué quiere decir? Que van a atraer con menos fuerza al electrón del hidrógeno, o sea, tratando de quedárselo. Es mucho más ávido por ese electrón el flúor, por eso da un valor de momento dipolar mucho más alto. A medida que bajamos en el grupo, los átomos son cada vez más grandes y tienen electronegatividades cada vez menores. Bueno, después aparece el agua como una molécula con una electronegatividad muy alta, que como les digo después va a explicar una serie de propiedades del agua. Una molécula parecida al agua, pero en vez de oxígeno, azufre, que también es un elemento más grande que el oxígeno y con menos electronegatividad, entonces ya da menos momento dipolar. El amoníaco, que también es una sustancia muy polar, y el dióxido de azufre. Digamos, en todas, ya sea lineales o angulares, hay un momento dipolar. Pero digamos, esto también para ver las comparaciones con las geometrías. Bien, este ejemplo es muy interesante, es el ejemplo del trifluoruro de boro. Nosotros también ya lo vimos cuando vimos octetos incompletos y cuando vimos la hibridación sp². Cuando uno mira esta molécula, ve que hay 3 enlaces covalentes simples alrededor del boro, que sería el átomo central. Esto es justamente un ejemplo de octeto incompleto. Acá quedan 6 electrones nada más, en lugar de 8. Cada flúor, por supuesto, completa su octeto. Si yo mirara esta molécula con la teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia, digo, bueno, hay 3 densidades electrónicas alrededor del boro, y eso va a coincidir con una geometría plana trigonal. ¿Qué quiere decir? Que los átomos se dirigen hacia los vértices de un triángulo y en un plano, en un mismo plano. Estos 4 átomos van a estar en un mismo plano.
¿Qué pasa ahora con los enlaces? Boro-flúor. El flúor es muy electronegativo. Es bastante más electronegativo que el boro. Entonces se generan estos momentos dipolares, estos vectores que nacen en el boro y se dirigen hacia el flúor. Cuando nosotros sumemos estos vectores, la resultante va a dar 0. ¿Por qué? Cuando sume esto de acá, que es relativamente fácil de sumarlos, uno traslada esto así, me queda una resultante para acá, que va a ser igual a esta, nada más que de sentido opuesto, eso lo vamos a ver en la práctica, me va a dar 0. Entonces, esta molécula, a pesar de que tiene 3 enlaces covalentes polares, la molécula no es polar, porque las densidades de carga están distribuidas simétricamente. No es que está una en una parte de la molécula y otra en otra parte de la molécula, como pasaba, por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, que fue el primer ejemplo, o en el fluoruro de hidrógeno. En este caso, la densidad electrónica está distribuida en forma simétrica y no queda una zona netamente positiva y una zona netamente negativa. Entonces la molécula no es polar, a pesar de que estos enlaces covalentes sí son enlaces covalentes muy polares. Veamos este ejemplo, por último, con dos sustancias también parecidas. Este es el metano, el gas metano, que ya lo hemos mencionado, es el gas que viene por las cañerías de gas y usamos en nuestras cocinas. Bueno, esta molécula es una molécula que tiene 4 enlaces covalentes, carbono-hidrógeno, la vimos cuando vimos hibridación sp3. Entonces, esas cuatro geometrías hacen que tenga una estructura tetraédrica, es decir, el carbono en el centro del tetraedro y los hidrógenos dirigidos hacia los vértices de ese tetraedro regular. En realidad, entre el carbono y el hidrógeno hay una diferencia de electronegatividad muy pequeña. Fíjense, el carbono es 2,5 y el hidrógeno es 2,1. Esa es la pequeña diferencia de electronegatividad que hay. Aún así, entonces uno podría trazar igual vectores que van desde el hidrógeno hacia el carbono. Estos serían los enlaces, un poquito de polaridad que hay en ese enlace covalente. Cuando nosotros sumamos estos 4 vectores, la resultante nos da 0. Entonces, esta molécula de metano es una molécula no polar. ¿Qué pasa en esta otra molécula? Este es el diclorometano. En el diclorometano tengo 2 enlaces carbono-cloro, covalentes simples, y 2 enlaces carbono-hidrógeno, también covalentes simples. Entonces, fíjense lo que pasa con los momentos dipolares. Están los momentos dipolares que van desde el hidrógeno al carbono, que son estos dos, nada más, y los momentos dipolares que ahora van desde el carbono al cloro, que son estos dos. El cloro es mucho más electronegativo que el carbono, entonces ahora los vectores cambian, digamos, la dirección, salen del carbono y se dirigen hacia el cloro. Cuando se suman estos 4 vectores, da una resultante en esta dirección, que es en la dirección de los cloros, digamos, ¿no? Una resultante obviamente distinto de 0. Por lo tanto, esta molécula es polar. Se concentra la carga negativa de la molécula en la zona donde están los cloros y se concentra la carga positiva de la molécula, la densidad de carga positiva, en la zona donde están los hidrógenos. Entonces, esto termina siendo una molécula polar. A pesar de que hay simetría, digamos, en la molécula, hay 2 cloros y 2 hidrógenos, el tetraedro también es una figura simétrica, pero los enlaces, estos covalentes, no son iguales. Entonces, cuando se hace la resultante, nos da un valor de momento dipolar y una dirección. O sea, esto tiene una magnitud y una dirección. Perfecto, entonces hasta ahí nosotros terminamos con el enlace covalente, que como habrán visto, es el enlace que más hemos de alguna manera desarrollado en esta unidad. Nos queda por ver el enlace metálico. El enlace metálico nosotros lo habíamos clasificado al principio
cuando empezamos a hablar de enlaces, como un enlace que se da entre elementos de bajas electronegatividades y similares, como es el caso de los metales, que la mayoría de ellos tienen electronegatividades bajas. Los metales tienen propiedades muy especiales. Prácticamente todos son sólidos, menos el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Tienen estructuras muy diversas, puntos de fusión muy diversos, pero en general comparten el hecho de que son lustrosos, son brillantes, son maleables. Maleables es cuando se pueden laminar, cuando se pueden hacer hojas, como las hojas de aluminio que usamos en la cocina. Y dúctiles es que se pueden hacer alambres, como los alambres de cobre, de plata, etc. Si uno los toca, por ejemplo, nos damos cuenta enseguida que es un metal porque sentimos la superficie es muy fría y eso tiene que ver con la alta capacidad de conducción del calor que tienen, la conductividad. Son excelentes conductores de la electricidad, algunos más, otros menos, pero todos conducen. Bueno, muchas de las propiedades de los metales, aunque no todas, pero muchas, se explican con este modelo que se llama modelo del mar de electrones, que es de alguna manera con el que tratamos de explicar este enlace metálico. Si bien no es el único modelo o no es la única teoría, hay que complementarlo esto con otra teoría, eh, la teoría de los orbitales moleculares para los metales, para explicar algunas propiedades más, pero digamos a los fines de nuestra materia nos alcanza con ver este modelo que es el modelo del mar de electrones. ¿En qué consiste? Es simple. Los átomos metálicos en realidad están en forma de cationes. ¿Qué quiere decir? Que sus electrones es como si hubiesen perdido sus electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones que tienen en el último nivel de energía o en la última capa, que llamamos capa de valencia. Entonces uno los tiene que pensar como que estos cationes, porque quedan todos positivos obviamente al perder sus electrones de valencia, todos estos cationes están unidos entre sí por un mar de electrones, que sería todo esto azul que está marcado acá. Eso sería el mar de electrones. Ese mar de electrones está formado ¿por quién? Y por los electrones de valencia que aporta cada uno de estos átomos del metal. O sea, ellos al quedar en forma de catión, cada uno está aportando 2 electrones, 3 electrones, un electrón dependiendo del metal que sea. El sodio, por ejemplo, aportará un solo electrón de valencia, mientras que el magnesio aportará 2 y el aluminio aportará 3. Entonces, ese mar de electrones que se forma los mantiene a su vez unidos a los cationes. Porque, digamos, hay una atracción electrostática entre ese mar de electrones que son todos negativos y todos estos cationes que son positivos. Pero a su vez, esos electrones de valencia, dejan de pertenecer a cada átomo individualmente y pasan a pertenecer al todo. Entonces, ¿qué les da eso? Les da gran movilidad. Esos electrones se dicen que están deslocalizados, que se pueden mover muy fácilmente. Entonces, eso justamente permite explicar la gran conductividad eléctrica, la gran conductividad térmica. El hecho de que estos electrones estén en parte deslocalizados hace que estos cationes puedan desplazarse como en placas unos sobre otros, y que no se quiebren, que no se rompa ese sólido. Imagínense, por ejemplo, que nosotros se nos cae un cubito de hielo, de agua solidificada, al piso. Se rompe, ¿no? Se rompe en varios pedazos. Bueno, ese es un sólido cristalino. El agua, ya vamos a ver cuando vemos sólidos, ¿no? Es un sólido cristalino. Los metales también forman sólidos cristalinos, pero si yo tiro o se me cae un cubito igual de aluminio, no se rompe. A lo sumo se abollará. Si lo pisamos, capaz que se aplasta un poco. Pero entonces esto demuestra la capacidad que tienen los metales de
justamente de adaptarse, y eso lo demostramos por este tipo de unión metálica, que no es una unión tan rígida como la que existe en el resto de los sólidos. Esa unión tan diferente, digamos, tiene que ver con este mar de electrones móviles que mantiene unidos a los cationes, pero que a su vez tienen cierta libertad. Esa es la forma de explicarlo. En algunos casos se dice que cuantos más electrones de valencia tiene un átomo metálico para aportar a este mar, probablemente mayor será su punto de fusión. Es decir, este enlace será más fuerte, este enlace metálico será más fuerte, y entonces costará mucho más fundir al metal. Hay metales que tienen puntos de fusión altísimos, como por ejemplo el wolframio, o también llamado tungsteno, el famoso de la lamparita de tungsteno, que eran las que ahora ya no usamos, el alambrecito de tungsteno, tiene un punto de fusión de 3400 grados más o menos. Mientras que, por ejemplo, el sodio tiene un punto de fusión de 97 más o menos. Entonces, bueno, los puntos de fusión son muy, muy variables. Y eso depende, digamos, de la fuerza que tiene este enlace metálico. Nada más entonces respecto al enlace metálico. Y ahora vamos a pasar por último a fuerzas intermoleculares. Lo que nosotros vimos hasta ahora entonces son enlaces entre átomos o entre iones para formar o compuestos iónicos o moléculas o sólidos metálicos, como vimos recién en la unión metálica. Pero uno se pregunta después, ¿cómo a su vez esas partículas están unidas entre sí formando una estructura? Vamos a suponer que esta sustancia, estas pelotitas de acá, fueran moléculas de agua. Entonces yo acá las tengo gaseosas. Conocemos el agua en forma de vapor, o sea que nos imaginamos perfectamente las moléculas de agua en estado de vapor. Son moléculas que están bien separadas. Pero a su vez, ese vapor nosotros sabemos que puede condensarse y transformarse en un líquido. Entonces acá tenemos las mismas moléculas, pero ahora más juntitas, un poco más apretadas, con bastante movimiento, porque las moléculas acá se siguen moviendo, eso dependerá de la temperatura. O sea, hay bastante libertad, digamos, en el movimiento de estas moléculas, pero están apretadas. Y por último, nosotros también conocemos este estado de sólido, de esas mismas moléculas de agua, donde las moléculas se mueven muy, muy poquito, prácticamente está muy restringido su movimiento, están ocupando lugares muy específicos y muy compactados en el sólido, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que influye para que estas moléculas se puedan unir, apretar más y mantenerse en el estado líquido, mantenerse sin separarse? ¿Y cómo hay algo que las une, que las pegotea para que se puedan mantener todas juntas apretadas en este sólido? Bueno, ahí es donde aparecen lo que se llaman las fuerzas intermoleculares. Aparecen las fuerzas intermoleculares, que son 4, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, ión-dipolo, y las fuerzas de London o dipolos transitorios. En algunos libros van a encontrar que estas fuerzas las llaman fuerzas de Van der Waals, que Van der Waals fue un investigador, un científico. Pero por ahí es más interesante llamar las fuerzas intermoleculares y darles a cada una su nombre. Y las vamos a explicar una por una. Es decir, estas son las fuerzas que van a estar presentes acá, permitiendo, por ejemplo, que un gas se licúe, permitiendo que un líquido se solidifique. O al revés, son las fuerzas que vamos a tener que vencer si nosotros queremos que un sólido pase a líquido o que un líquido pase a gas. Vamos con la primera. Interacciones dipolo-dipolo. Estas interacciones ocurren entre moléculas polares. Hace un rato vimos lo que eran las moléculas polares. Son las que tienen
una zona positiva y una zona negativa netamente diferenciadas dentro de la molécula. Ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Hace unos momentitos vimos este mismo ejemplo, pero para el fluoruro de hidrógeno. El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. En este caso trata de quedarse con el par de electrones y genera entonces en la zona del cloro una densidad negativa y por supuesto se genera sobre el hidrógeno una cierta densidad positiva. Otra molécula de cloro es exactamente igual. Entonces, ¿cómo pueden unirse entre ellas? La zona negativa de una se acerca a la zona positiva de la otra. Y esta interacción que estamos marcando acá con línea de puntos es la interacción que llamamos dipolo-dipolo. Por supuesto, es una interacción débil comparada con lo que es un enlace covalente. Siempre estas fuerzas intermoleculares van a ser mucho más débiles que los enlaces, ya sea un enlace covalente, un enlace iónico, etc. Acá, a modo de ejemplo, mostramos la fuerza que habría que involucrar, la energía que habría que involucrar para romper este enlace, que es un enlace covalente simple, por ejemplo, 431 kJ por mol. El kilojoule es una unidad de energía. Mientras que si yo tuviera que romper esta fuerza, que es la interacción dipolo-dipolo, solamente tendría que involucrar 16 kJ por cada mol de moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, esto me da la pauta de la gran diferencia que existe entre una fuerza intermolecular y un enlace. Este entonces sería un ejemplo de interacción dipolo-dipolo. Sí, recordemos que el dipolo es permanente, es decir, siempre existe en nuestra molécula este dipolo, es decir, hay una parte de la molécula negativa y una parte de la molécula positiva. Si bien no hay una diferencia, digamos, netamente la carga es cero de esa molécula, no decimos que es una molécula cargada. La siguiente es una fuerza muy importante que se denomina puente hidrógeno. El puente hidrógeno está presente en algunas moléculas porque es muy especial, digamos. Es un enlace, una fuerza, digamos, intermolecular que va a existir entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo muy electronegativo, que eso solamente va a ser flúor, oxígeno o nitrógeno, que son los tres muy electronegativos. Ese hidrógeno entonces a su vez tendrá que estar unido a un par de electrones libres que tendrá otro átomo muy electronegativo, otra vez lo mismo, de flúor, de nitrógeno o de oxígeno, que pertenecerá a otra molécula. Lo vamos a ver acá con el ejemplo del agua, que es un ejemplo muy característico. La molécula de agua, acá la tenemos, es una molécula, recuerden, angular. El oxígeno tiene dos pares de electrones libres. A su vez es polar porque hay una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y unas densidades de carga positivas sobre el hidrógeno. Cuando esta molécula de agua está cerca de otra molécula de agua vecina, el oxígeno, que tiene sus pares de electrones libres, acá tiene dos pares de electrones libres, puede compartir perfectamente un par de electrones libres de los que tiene con este hidrógeno. Y forma este enlace que hemos marcado acá, resaltado en amarillo, que no es un enlace en sí mismo, sino que es una fuerza intermolecular que se llama puente hidrógeno. De todas las fuerzas intermoleculares es la más fuerte, pero aún así, frente a un enlace covalente, evidentemente es muy débil. Otra vez, para mostrar como ejemplo en el caso anterior, si nosotros tuviéramos que romper el enlace covalente oxígeno-hidrógeno, necesitaríamos 930 kJ por mol de agua, muchísima energía. En cambio, si nosotros tuviéramos que romper los puentes hidrógenos necesarios para evaporar un mol de agua, solo necesitaríamos 42 kJ. Si nosotros miramos un poquito la molécula de agua, esto incluso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos sólidos,
vamos a ver que la molécula de agua puede rodearse perfectamente de otras 4 moléculas a través de puentes hidrógenos. Fíjense, si esta fuera la molécula central, este oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, ¿ven? Es uno y otro. Con cada par de electrones libres puede formar un puente hidrógeno con otra molécula de agua. Esto blanquito es el hidrógeno. Con el otro par de electrones libres también forma un puente hidrógeno con otra molécula de agua. Pero a su vez tiene 2 hidrógenos. Entonces, cada hidrógeno puede formar un puente hidrógeno con otra molécula de agua a través de su oxígeno, y este hidrógeno puede formar otro puente hidrógeno con otra molécula de agua a través de su oxígeno. Imagínense que esto continúa en todas direcciones, porque estas a su vez pueden hacer lo mismo, estas también, estas también, estas también. Bueno, esto le va a dar una característica muy importante al agua, que tiene que ver con su alto punto de fusión, su alto punto de ebullición, su menor densidad en el caso del sólido que del líquido, que es una característica muy especial del agua. En la mayoría de las sustancias los sólidos son más densos que la fase líquida, es decir, el sólido siempre se va al fondo. En el caso del agua, el agua flota, el sólido. Otra cosa muy importante es que el volumen del sólido va a ser mayor que el volumen del líquido, es decir, que se expande. Todo eso va a ser explicado por el puente hidrógeno. El puente hidrógeno es una fuerza intermolecular muy importante que a nivel biológico tiene mucha importancia, no solamente en el agua, en esta sustancia vital para nosotros, sino que también es una fuerza intermolecular que va a estar presente en el ADN, que va a estar presente en las proteínas y que va a explicar las estructuras que van a tener estas grandes moléculas. La característica entonces que tiene es que sí siempre tiene que cumplirse que el hidrógeno esté unido por un enlace covalente a un átomo muy electronegativo, que solo pueden ser flúor, oxígeno o nitrógeno. Y ese puente hidrógeno que lo va a formar con otro átomo de otra molécula que tenga al menos un par de electrones libres, y este átomo otra vez tiene que ser oxígeno, flúor o nitrógeno. Entonces, digamos, es relativamente fácil darse cuenta si hay puente hidrógeno o no en una molécula. Bien, las dos últimas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de dispersión de London y las fuerzas ion-dipolo. Vamos con las fuerzas de dispersión de London. Son fuerzas muy débiles, las fuerzas de dispersión de London. La fuerza, perdón, pero tenía que contestar un WhatsApp. La fuerza de dispersión de London son las más débiles de todas. De todas las fuerzas de interacción posibles que hay, son las más débiles de todas. Porque se producen solamente entre partículas, entre átomos o moléculas no polares, cuando no hay polaridad. Acá tenemos un ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, dos átomos de helio, recordemos que, bueno, tenemos dos protones en el núcleo y tenemos solamente dos electrones. Si nosotros lo pudiéramos ver, como sabemos que estos electrones se están moviendo ahí adentro, podría ocurrir un momento en el cual podríamos ver al átomo de helio y probablemente estos dos electrones quedarían los dos juntos en una zona de la molécula. Estos dos electrones en esta zona, ¿qué harían sobre otro átomo que está relativamente cerca? Generarían un dipolo transitorio, es decir, esta zona quedaría negativa, esta zona quedaría positiva, esta zona negativa atraería a la zona positiva de otra molécula, de otro átomo, perdón, en este caso que está muy cerca, y generaría sobre este lado una zona positiva. ¿Qué generarían estos dipolos que se llaman dipolos inducidos? Que son dipolos de muy corta vida, también se los llama dipolos transitorios,
porque se desarman muy rápidamente. Y entonces estas moléculas permanecerían unidas por un cierto tiempo a través de un enlace tipo dipolo-dipolo, pero son con estos dipolos transitorios de corta vida, es decir, habría una zona negativa en una parte de la molécula, una sola positiva en la parte de la otra molécula, y eso permitiría un cierto enlace dipolo-dipolo, pero con estos dipolos de corta vida, de corto alcance. Esto se da cuando las moléculas o los átomos están muy cerca, que eso suele pasar, por ejemplo, cuando se enfrían o cuando hay altas presiones, cuando se los comprime, por ejemplo, en los gases, ¿no? Que es donde suelen ser importantes estas fuerzas. Otra alternativa que tenemos una molécula no polar cualquiera y ya tenemos un dipolo inducido por cualquier circunstancia. Este dipolo inducido lo puede haber inducido un ion que esté presente, mezclado con ellos. Este dipolo lo puede haber inducido otra molécula polar, verdaderamente polar, que esté presente. Entonces, este dipolo transitorio induce sobre esta molécula no polar un dipolo y genera otra vez dipolos inducidos, que se mantienen juntos simplemente por una atracción electrostática. Este tipo de fuerzas son las fuerzas que explican el hecho de que los gases, por ejemplo, de moléculas no polares, puedan licuarse, puedan pasar de gas a líquido, es decir, tiene que haber alguna fuerza que mantenga unidas las moléculas en el estado líquido. Esto explica el hecho de que haya sólidos de moléculas no polares. Algún tipo de fuerza tiene que haber que mantenga juntas y apretaditas esas moléculas. Bueno, estas fuerzas son las fuerzas de dispersión de London, que son fuerzas muy débiles, pero al ser muchas tienen mucha importancia. También van a ser fuerzas importantes a nivel biológico, que van a explicar muchas propiedades de las macromoléculas, por supuesto de las no polares. Bien, y por último tenemos las fuerzas que se llaman ion-dipolo. Las ion-dipolos son importantes cuando hablamos de soluciones, que todavía no hemos llegado a ese capítulo, pero es cuando tenemos solutos disueltos en algún solvente. Un caso típico sería el que vemos acá de este lado, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, ¿no? El agua sería el solvente y el cloruro de sodio sería el soluto. Cuando nosotros tenemos iones, ya sabemos que tenemos iones positivos y iones negativos. ¿Qué pasa cuando esos iones positivos o negativos se encuentran con una molécula polar? Forman un tipo de interacción que se llama ion-dipolo porque como las moléculas son polares, pueden orientar sus cargas según la carga del ion. Entonces, acá, por ejemplo, tengo un ion positivo y lo rodean moléculas orientando sus cargas negativas. Si yo tuviera un ion negativo, las moléculas orientan sus cargas de manera que queden todas las cargas positivas mirando o interaccionando con ese ion negativo. Esas interacciones son bastante fuertes y, digamos, explican muy bien la solubilidad o el proceso de solvatación del agua sobre sales como por ejemplo el cloruro de sodio, que es un poco lo que vemos acá. Cuando nosotros vimos los compuestos iónicos, que vimos el ejemplo del cloruro de sodio, vimos que en realidad son estructuras tridimensionales, son cristalinas, que no tienen moléculas, sino que tienen iones positivos y iones negativos. ¿Qué pasa cuando esos iones entran en contacto con el agua? El agua es capaz de separarlos y los separa como con un proceso que se llama solvatación. El agua los rodea, por eso los separa. ¿Ven? Toma, por ejemplo, el ion sodio, que es positivo, y lo rodea con 6 moléculas de agua. ¿Cómo se orientan las moléculas de agua? Orientan sus zonas negativas hacia el sodio. Recuerden que la zona del oxígeno es la zona negativa de esta molécula que es polar y la zona de los hidrógenos es la zona positiva. Hace lo mismo con el ion cloruro. Cada ion cloruro va a estar rodeado de 6 moléculas de agua
que van a orientar sus zonas positivas hacia él, que sería la zona de los hidrógenos. Este proceso es muy común en el proceso de disolución de iones en agua, y se llama hidratación o solvatación. El tipo de fuerza que está presente allí es esta fuerza que se llama ion dipolo, que es bastante intensa, pero por supuesto, nuevamente repito, nunca la intensidad de un enlace, ni de un enlace iónico, ni de un enlace covalente. Bueno, estas fuerzas van a ser importantes entonces para el capítulo siguiente, que es el capítulo donde vamos a ahondar en los estados en el estado gaseoso, líquido y sólido. Nos van a permitir explicar las propiedades de las sustancias en esos estados o hablar un poquito en general de cada uno de esos estados, de cómo es el estado gaseoso, cómo es el estado líquido y cómo es el estado sólido. Que van, digamos, varios de esos líquidos y de esos sólidos o de esos gases van a explicar sus propiedades según el tipo de fuerzas que estén presentes entre sus moléculas o entre sus partículas.